Pues Odette, muchas gracias por la invitación, gracias por dejarme compartir con todos aquellos que están viendo esto, lo que fue o lo que ha sido esa larga trayectoria, como usted bien lo dice, que he tenido desde los años 70 del siglo anterior. ¿Qué me llevó a dedicarme al periodismo cultural? Antes que nada, yo creo que la curiosidad por saber cómo era en el fondo la manera en que la gente participaba y hacía y entraba dentro de esos procesos creativos, y eso me gustó mucho porque yo desde muy pequeño, debido a una enfermedad medio respiratoria que tenía, una especie de asma que después se me quitó, siempre estuve tenía mucho tiempo para estar dentro de la casa y más que todo en cama, con fiebres, nada de delicado, nada así de uno decir, wow, que no, era algo no normal, pero sí que me dio la oportunidad en ese entonces de meterme de lleno en la literatura, en las lecturas. Era un ávido lector en ese entonces, lo sigo siendo hoy en día obviamente, y de ahí comenzó a darme la curiosidad por saber cómo eran todos esos procesos creativos que me fueron llevando cada vez a interesarme más en lo que tiene que ver del mundo cultural. Esta vocación además tuvo la oportuna aparición en el año de 1975 de la HJCK del Mundo en Bogotá, que cuando las cosas son para uno, son para uno. Y coincidencialmente un día que estaba necesitando a alguien para que trabajara en la emisora, en la HJCK, estuve yo, pues, coincidencialmente entré al espacio y comencé a trabajar. Y comencé trabajando en la emisora HJCK haciendo libretos de diferentes programas, y tenía a mi cargo un programa en especial que se llamaba La historia de los Beatles en la primera instancia, que fue un programa heredado de alguien que lo estaba haciendo y que desafortunadamente para la emisora se fue, que el espacio quedó trunco. Yo terminé eso y después continué con un nombre muy prosopopeico para un espacio que se llamaba Los Grandes Músicos del Rock. Era un nombre así como grandilocuente, y ahí comenzó todo. Digamos que con mi trabajo yo alternaba el trabajo con el estudio de comunicación social en la Universidad Javeriana, y ahí es donde comienzo a desarrollar más esa inquietud y ese trabajo que yo tenía y esos deseos de aprender tantas cosas de la cultura a través de la elaboración de libretos para programas diferentes de distintos tipos, y para un pequeño noticiero cultural que se hacía en esos entonces en la HJCK, que duraba escasos 5 minutos, pero se trataba de hacer que en esos 5 minutos hubiese el mayor número de información cultural. Claro,
es bueno contar o resaltar o recordarle a la gente que la actividad cultural en los años 70 en Bogotá no era como ese hoy en día, en estos siglos 20 de años del siglo XX, donde hay una gran cantidad de actividades culturales. En ese entonces eran muy pocas las salas que habían en la ciudad, se podían contar con los dedos de una mano y creo que sobraban. Y esas actividades eran las que se reseñaban en ese programa de actividades culturales de la HJCK. Sí, a lo largo de mi carrera me he desempeñado como periodista, también he hecho labores de locución y como gestor cultural. Y todo esto lo he trabajado en diferentes medios de comunicación. He podido escribir para medios como El Tiempo, El Espectador, la revista Cromos, entre otros. Y también esto me llevó a pensar que como gestor cultural trabajé mucho haciendo las veces de comunicación, prensa y publicidad de una oficina de cine, de una compañía importante de cine en nuestro país en los años 80. Yo tuve un pequeño receso de la radio, yo me retiré de la radio en el año de 1982 para asumí la jefatura de redacción de la revista Arte en Colombia y pensé que me iba a tomar un año sabático, pero fueron más de 10 los que me tomé. Siempre me había sentido que me hacía, o siempre sentía que me faltaba algo, que me faltaba exteriorizar algo, que no había algo que me faltaba a mí, no sabía qué era eso, hasta que finalmente un amigo, realizador de cine, colombiano, Carlos Álvarez, muy importante dentro de la historia del cine colombiano y que utilizaba mi voz para la narración de muchos de sus documentales, asumió la dirección de Unimedios, la unidad de medios de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y fue tal su insistencia que yo volviera que un día dije, bueno, volvamos, veamos a ver qué es esto, y regresé a la radio. Y ahí me di cuenta que lo que me faltaba era eso, la radio. Y es por eso que yo me siento muy cómodo, es la faceta que más me gusta, la de la radio. Me encanta hacer radio, me fascina todo lo que tiene que ver con la radio, desde la concepción misma de los programas hasta escucharlos cómo salen al aire, la edición de los mismos, todo, me fascina mucho la radio. Además que yo siempre había pensado que parte de lo que yo quería desarrollar era mi carrera como escritor, algo que he hecho muy poco, diría cualquier persona, que uno ha escrito poco, pero finalmente si uno se pone a pensar, yo he escrito más de 5.000 o 6.000 páginas, teniendo en cuenta todos los programas que he desarrollado en tanto tiempo que llevo haciendo la radio. ¿Qué lo puede marcar a uno de trabajos como el haber estado en la HJCK y después en la radio de la Universidad Nacional de Colombia? Muchas cosas. En principio en la HJCK lo que más me marcó, lo que más me moldeó fue la posibilidad de aprender junto grandes de la radio de Colombia, como Humberto Martínez Salcedo, como el maestro Caro, también Hernando Caro y otros más, aprender muchas de las, maestro Germán Borda, el músico, aprender tantas facetas de la cultura y poder desde ese entonces hilar con ellos muchos de los programas en los cuales tenía algún tipo de intervención. Eso me marcó mucho y luego el
tuve una experiencia muy interesante o varias experiencias muy interesantes en la HJCK. Obviamente yo grababa en ese entonces los conciertos de la HJCK que se llevaban a cabo en la Biblioteca Luis Ángel Arango, y muchas veces también hacía las veces de locutor, o sea que hacía la parte del realizador, el productor del programa, y también la locución para darle a la gente a entender qué eran las obras que se estaban interpretando en ese momento de los diferentes grupos internacionales que visitaban a la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ahí tuve la oportunidad de conocer y de hacerle una entrevista al gran percusionista y vibrafonista Lionel Hampton. Cuando vino a Colombia me concedió una entrevista en la cual no dejó hacer una sola pregunta, sino que prácticamente lo que desarrolló fue todo un sermón, una oración completa de la riqueza de la música y de todo lo que él había recibido, de llamaba esas fuerzas sobrenaturales que le ayudaron a formarse y a ser músico y marcarse como músico. Dentro de estas experiencias radiales vale la pena también pasar a mi trabajo que hice en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, donde llevé a cabo varios programas antes de hacer, o paralelo a lo que hacía en lo cultural. También tenía a mi cargo la coordinación del noticiero. En ese entonces se llamaba Buen Análisis, hoy en día se llama Análisis Unal, y ahí estuve trabajando varios años en este noticiero. Y en la parte cultural ahí comencé a desarrollar un noticiero que se llamaba y se llama Distrito Cultural, y tuve cubrimientos importantísimos para mí en ese entonces. Llevé de la mano con este noticiero, fue la primera vez que la emisora de la Universidad Nacional de Colombia tuvo la posibilidad de participar en una de las primeras ferias del libro de Bogotá, y también tuve la oportunidad a través de esta emisora de comenzar a asistir al Hey Festival en la ciudad de Cartagena y al Congreso Mundial de la Lengua que se llevó a cabo en el 2007 en la ciudad también de Cartagena. Y ahí tengo una anécdota porque en el año 2006, hacia noviembre del 2006, el escritor mexicano Carlos Fuentes estaba presentando en ese entonces su última novela, y ya Alfaguara me había dado la fecha y la hora en que le iba a entrevistar a Carlos Fuentes, y llegado el día no se pudo hacer la grabación porque en el momento en que ya se estaba cumpliendo la hora en la cual yo podría estar hablando con él, vi el desfile de cámaras, de televisión, de luces y todo. Yo dije, ¿esto qué será? Pues nada, era a Yamid Amat, que iba a entrevistar a Carlos Fuentes, y obviamente pues nada que hacer con Yamid Amat. Pues ahí perdí la oportunidad de entrevistar a Carlos Fuentes, pero tuve un pequeño desquite, llamémoslo de esa manera, porque cuando se hizo el Congreso Mundial de la Lengua, que además se aprovechó para hacerle un homenaje en vida a Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes era uno de los invitados principales, y en uno de los sitios que hay en las fortalezas de Cartagena, en esos 4 días del Congreso, hubo una charla entre Carlos Fuentes y Juan Cruz, y yo dije, bueno, pues voy a ver la charla, a ver qué pasa en esta charla. Había muy poca gente, no creo que fuéramos más de 10 personas, y lo que iba a ser una charla se convirtió en una reunión muy íntima, muy cerrada, donde todos nos pudimos sentar alrededor de las dos figuras, de Carlos Fuentes y de Juan Cruz, escucharlos hablar y además participar en ello. Luego, esa pequeña frustración, entre comillas, que tenía por no haber podido entrevistar a Carlos Fuentes, pues ahí fue definitivamente superada en muchos aspectos.
emisora del Instituto Caro y Cuervo, CIC Radio, ese fue o obedece a un proyecto que yo presenté para el Instituto Caro y Cuervo y montar una emisora con el Instituto Caro y Cuervo en el año 2012. Lo presenté a mediados del 2012, fue aprobado hacia finales de ese mismo año y se comenzó a trabajar en la etapa de la compra de equipos y de la adecuación de espacios y todo en el 2013 y comenzamos emisión desde el año 2014, el 21 de febrero de 2014. Este año estamos cumpliendo ya 8 años de estar al aire. Ha sido una experiencia maravillosa, vital, enriquecedora desde todo punto de vista. Los retos que son el de dirigir una emisora cultural y de un instituto de tanta envergadura como el Instituto Caro y Cuervo, que tiene tanto reconocimiento a nivel internacional y obviamente a nivel nacional. Esta emisora comenzamos en ella trabajando con un horario de 8 horas diarias y hacíamos una repetición de la programación en 2 ciclos más, o sea que teníamos las 24 horas, pero repetíamos 3 veces la programación. Hoy en día ya tenemos una programación de 12 horas que va de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la repetimos de 6 de la tarde a 6 de la mañana y eso nos ha dado excelentes resultados porque tenemos la oportunidad de estar en diferentes horarios en la medida en que el mundo va dando su vuelta, su ciclo de 24 horas. Ahí tenemos nosotros la oportunidad de encontrarnos con muchos oyentes a diferentes horas y poder ofrecerles esa programación que ha sido pensada desde un comienzo en eso, en llegarle al público y llegarles solamente con actividades culturales que queremos siempre que sean el punto de vista intelectual y del punto de vista también muy crítico que tiene el Instituto Caro y Cuervo y que tienen los realizadores de los 72 programas que tenemos en la emisora, que además esta es una programación que en un comienzo inició un gran porcentaje de programación que teníamos firmada por convenios con emisoras internacionales como la Radio Exterior de España, Radio Francia, la BBC de Londres y otras más, pero que hemos ido poco a poco reemplazándola por programación que nosotros mismos realizamos con los diferentes realizadores, valga la redundancia, que hay trabajando para la emisora del Instituto Caro y Cuervo, y hoy en día ya tenemos una relación más o menos de un 70% de programación propia y un 30% que es contratada o que es llevada a cabo con los convenios que se han firmado con las emisoras internacionales. La radio cultural en Colombia ha tenido, yo diría, Odette, que un gran avance y empuje a través de las emisoras universitarias, que en un comienzo, pues obviamente había que copiar o bien el modelo de la HJCK en algunas cosas, o bien el modelo también de la Radio Nacional de Colombia. Eran 2 escuelas, una escuela oficial, una escuela muy importante como fue la Radio Nacional y sigue siendo, y la HJCK en sus comienzos que eran, y la radio de la Universidad de Antioquia, obviamente, que es otro de los grandes referentes de la radio en Colombia, pero que mucha gente no toma en cuenta. Pero eran importantes estos referentes para el trabajo que se buscaba hacer con las emisoras universitarias. Tuve la fortuna de trabajar en la emisora de la Universidad Javeriana, en Javeriana Estéreo, cuando estaba comenzando, no estaba abriéndose la emisora, tuve varios programas ahí, y estas experiencias y todo pues se han visto reflejadas en la programación que llevo realizando en la radio del Instituto Caro y Cuervo, en CIC Radio. Y esta es una experiencia maravillosa porque es muy distinto trabajar uno como realizador de un programa a tratar de agrupar toda una serie de espacios, de programas y de realizadores
para que hagan una radio interesante e importante y también que sea del agrado de todos, que los programas que se hacen se conciban desde un comienzo, desde esos inicios, para que le lleguen a todas las personas que estén interesadas en escuchar y saber de ellos. Dificultades a las que uno se ha enfrentado y cómo se han sorteado. Muchas dificultades, definitivamente. Hacer radio cultural en nuestro país es un reto. Hacer la radio cultural es un reto, pero es un reto que vale la pena asumirlo, porque es placentero cuando se saca y se logra mostrar toda esa riqueza y todo lo que uno está haciendo con esos programas. Es una maravilla todo lo que uno ha podido llevar a cabo y que se ha podido realizar, y qué satisfacciones que yo les puedo contar a ustedes desde que está la emisora del Instituto Caro y Cuervo al aire. Varias, son muchas, entre otras el tener un programa especializado en dar a conocer la obra y los escritores, como se llama, escritores en su tinta, tener ya también la oportunidad de contar con algunas corresponsalías internacionales y programas internacionales, como el que realiza Odette Ferré desde España, que se llama Pinceladas Culturales, que es un espacio que yo invito también a que ustedes escuchen, y este espacio, que es una coproducción entre España y Odette Ferré y su grupo de realizadores, y la 6 Radio, que es donde finalmente hacemos la edición completa del programa, nos ha traído la fortuna de poder trabajar con otros tipos de programas también muy dentro de la línea del podcast, y que son tan importantes y que nosotros hemos venido desarrollando. Estas son algunas de esas satisfacciones que nos da placer el poder compartirlas, así como tener programas muy especializados en ópera, tener programas también noticieros culturales, con todo lo que tiene que ver con el cubrimiento del movimiento cultural en Colombia, que es un movimiento cultural que cada vez es más importante y más vital dentro de las actividades culturales que se llevan a cabo en América Latina. También vale la pena decir y hacer mención de otros programas que hemos tenido con invitadas muy especiales, que vale la pena contar. Que tuvimos el primer día de labores en la 6 Radio, estuvo con nosotros Sonia Basanta, Totola Momposina. Ella fue nuestra primera gran invitada al programa, y eso es una satisfacción poder contar eso, que uno ha tenido como esa gran invitada, esa gran artista tan querida por el público en muchos lugares del mundo, y tenerla a ella como invitada del primer día de emisión es algo de lujo. Esas son de las cosas que me gusta compartir con todos. Yo lo veo muy, muy dinámico, por lo menos en Colombia y en América Latina. Yo veo que eso es muy dinámico, y eso es gracias también a la labor que se hace conjuntamente en Colombia con la Red de Radio Universitaria de Colombia y con la Red de Radio Universitaria de América Latina y Mundial, porque ya afortunadamente se ha logrado hacer una unión de todas estas universidades que tienen emisora, y que con esas emisoras lo que hemos nosotros logrado es tener la posibilidad de intercambiar programas entre emisoras, colegas, emisoras no solamente de Colombia, sino de América Latina. Tenemos ya experiencias de programas que se han llevado a cabo y que se han intercambiado para beneplácito, para que gente de Colombia que no tiene mucho conocimiento acerca del movimiento cultural o de lo que se hace culturalmente hablando en países como Bolivia, como Perú, como Chile o como la Argentina, por decir algunos nombres, tenga la oportunidad de conocer qué es lo que a nivel
de radio se está haciendo en esas emisoras. Esto también hay que tener en cuenta, y ahí viene otra anécdota. Yo no le diría tanto anécdota, yo le diría más bien como análisis que se hizo. Yo cuando comenzó lo de la pandemia en el año 2020, en marzo, el 14 de marzo, que nos dijeron que nos íbamos por 2 días y resultamos yéndonos por un año largo, que no tuvimos forma de volver otra vez a los estudios, que todo lo hacíamos en un estudio improvisado en los mismos apartamentos. Aquí donde están ustedes viendo lo que hay de fondo, aquí he trabajado mucho, aquí desarrollé algunos de los buenos proyectos que ha tenido la emisora, y al principio había una angustia total por el encierro, y porque todo se había virado o volcado al mundo digital, hasta cuando con el productor de la emisora y con otros colaboradores tuvimos una reunión, y pues dijimos que no había por qué angustiarse, que por el contrario, nosotros teníamos muchos años de ventaja sobre mucha de la gente que trabajaba, porque nosotros veníamos trabajando virtualmente desde los inicios de la emisora. Siempre fuimos una emisora concebida en el mundo virtual. Luego, ¿dónde radicaba el problema? Pues no, el problema no radicaba en eso, el problema radicaba en nosotros mismos, y en ese miedo y en esa angustia que daba el encierro. Pero eso nos permitió que hiciéramos un ordenamiento dentro de la parrilla de programación, que moviéramos los programas, no por moverlos, sino buscándoles un punto, un sitio de equilibrio. Y esos movimientos fueron vitales, fueron muy importantes, porque tuvimos la oportunidad de llegarle a más gente. Hoy en día tenemos mucha más audiencia que la que teníamos cuando comenzamos, porque además también tuvimos la oportunidad de manejar las redes sociales directamente por nosotros, y entonces pues ahí anunciamos muchos, no alcanzamos con todos, pero una buena parte de la programación, y además enriquecimos los festivos. Hay en Colombia 16, 17 festivos al año, y en esos festivos, en esos días festivos, nosotros hacemos programación especial, y esa programación nos ha dado muy buen resultado, y es maravilloso ver también, tener la oportunidad de interactuar con los oyentes que nos piden programas, nos piden música, nos piden que por qué no volvemos a pasar algún programa en especial. Eso nos llevó entonces a recoger toda nuestra programación y colocarla en SoundCloud, donde están todos los programas, y la gente puede encontrar ahí los programas que quería escuchar, y que por cualquier motivo se los perdía o se los había perdido. Entonces ahí los tienen, y esas reposiciones, o ese sitio donde están, ese repositorio de toda la programación de la emisora, ha sido vital y muy importante también para tener esa interacción con los oyentes. Además de ello, nos están llegando muchas propuestas musicales de agrupaciones o solistas en diferentes lugares del mundo, que nos envían su música para que nosotros tengamos la posibilidad de darla a difundir a través de nuestra programación, y esto lo hacemos con el mayor de los gustos. Y ahí tenemos en nuestro noticiero, que se llama Distrito Cultural, que se transmite de 12 del día a 1 de la tarde, o de 12 de la madrugada a 1 de la mañana. Tenemos un espacio que se llama Estrenos Musicales, y toda esta música que nos ha comenzado a llegar de interesados en ella, la hemos venido programando ahí, y ha sido maravilloso. Ahora, con lo que usted me pregunta, Odette, de si con respecto a la prensa escrita,
si la voy a retomar en un futuro. Tengo proyectos, sí, quiero hacer algo, quiero volver a revivir ese blog que hacía en el tiempo, pero ya va a llevarse a cabo en otra parte. Después les estaré comentando en dónde comenzará a presentarse este nuevo blog, y que si hay más proyectos, pues yo me centraría en la radio. Es que me fascina. Para mí la radio está antes que, no sé, que la televisión, antes que la prensa escrita. Pero hay otros proyectos también que estoy tratando de desarrollar dentro de lo escrito. Muchas sorpresas, muchas actividades, más que sorpresas, actividades que nos están dejando muy satisfechos. Les participo. Dentro de todas las cosas, hemos logrado mejorar el sonido de la emisora. Hoy en día el sonido nuestro está catalogado como uno de los mejores sonidos que hay en estéreo, dentro de las emisoras digitales, y ya tenemos también la posibilidad de comenzar a hacer programación en vivo y en directo. Luego eso también nos trae más satisfacciones, porque vamos a poder estar interactuando de una manera mucho más vital, precisa, con los oyentes. Viene nueva programación. En este momento pues estamos ya casi llegando al final de la historia de Pink Floyd, el delicado sonido del trueno. Así hemos llamado a esta historia. Simplemente hay un disco de Pink Floyd que se llama así. Pues nada, después de ese nombre no hay nada más que inventarse. Y después de ello, para el segundo semestre vendrá la historia de la agrupación Queen. Eso lo hacemos también y lo hemos venido haciendo. Tuvimos la historia de los Beatles y eso nos ha arrojado grandes movilizaciones, y ha atraído mucho público, porque hay gente que está muy expectante por conocer esa historia de esas agrupaciones de hace 50, 60 años atrás. Tuvimos la primera parte de la historia del jazz que comprendía desde los años de su nacimiento, por allá a finales del siglo XIX, y la historia va o llega hasta los comienzos o los mediados de los años 70 del siglo pasado. Nos falta la segunda parte de esa historia para acabar de complementar esto y traer la historia del jazz hasta el momento, hasta lo que hay hoy en día. También tenemos más programación nueva que viene. Hay unos programas especializados. Vendrá un programa especializado en rock progresivo que ya comienza a funcionar a partir de la segunda semana de febrero. También estará un programa dedicado, que es vital para nosotros, al movimiento del rock en Colombia, que se llama Maquinaria Rock, que continuará, vendrá ya esta en su tercera o cuarta temporada. En este 2022 tenemos más programas que van a darse, hay homenajes, tendremos una serie de programas muy especiales para hablar de el Ulises de James Joyce, para hablar también de la música que está cumpliendo en estos años, muchos años de haberse puesto a consideración del público por una primera vez. Ahí hay álbumes vitales dentro de la historia de la música que están cumpliendo hoy en día entre 50, 100, 200 años de esta música o más. También tenemos la programación especial que se lleva a cabo para los festivos. Y lo último que yo me atrevería a decirles a todos es que estén pendientes, que nos sigan a través de las redes sociales de CIC Radio, que nos sigan a través de la programación. Lo pueden hacer a través de www.cicradio.gov.co o también a través de la aplicación Radio Garden. Ustedes entran a Radio Garden y nos buscan, estamos como CIC Radio y están con nosotros las 24 horas. También los invitamos a que nos busquen en nuestro canal en SoundCloud, estamos como SoundCloud CIC Radio. Ahí nos encuentran el repositorio de toda la programación que hemos
realizado desde el año 2014 hasta el momento. Excúsenme si me he extendido, me emociono mucho, como ustedes se pueden dar cuenta, hablando de radio y hablando de CIC Radio. Gracias, Odette, gracias a todos aquellos que han estado hoy con nosotros y hasta una próxima oportunidad.